Ok, primero que nada, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes una asesoría más de la materia de Derecho Civil. Eh, Ojalá y en las próximas sesiones pudieran acompañarme, porque es importante, sobre todo en este tipo de materias, la interacción, aclarar las dudas que ustedes pudieran llegar a tener sobre el contenido de la materia, revisar el material, compartir algunos videos, etcétera. Entonces sería muy importante que tengamos esta relación. Bueno, ahora bien, voy a empezar primero que nada con revisar el contenido de la sesión 2, que corresponde a la unidad 3 y a la unidad 4, ¿sí? Entonces, veamos, ¿en qué consiste? Permítanme un segundo, les comparto mi presentación. Si alguno de ustedes quiere el material, con gusto mándenme un correo y no tengo ningún problema en enviárselos. Bueno, aquí se encuentra. ¿Qué es lo que se va a ver en esta sesión 2 correspondiente a la unidad 3 y 4? Bueno, los temas específicos que vamos a revisar ¿qué es una física? Sí. El concepto jurídico de persona, los aspectos civiles de la persona física, cómo nace la personalidad y cómo se extingue, y qué sucede en caso de que una persona se ausente y pues, o sea, desaparezca, qué parte o qué situación civil guardaría y sobre todo el momento del fallecimiento. Y vamos a empezar con la información. Bueno, concepto de derecho civil, lo revisamos nuevamente, lo vimos en la sesión pasada, pero pues el derecho civil, como ya lo había mencionado, es una rama del derecho privado. Y esta va a regular las relaciones que nacen derivadas de las personas físicas, las personas morales, en relación con la familia, en relación con sus bienes, las obligaciones y los derechos que se dan de esta interacción que surge entre los particulares, los contratos que se llevan a cabo, contratos de carácter civil, y la sucesión, o sea, los bienes que le corresponden al finado, ¿sí? Los bienes que cuando uno fallece, pues obviamente quedan pues a los herederos. Eso es lo que abarca el derecho civil. Ahora bien, ya viendo esto, pues, ¿qué vamos a tratar prácticamente en este momento, no? Nuestro material nos está mencionando que tanto las personas físicas como las personas morales tienen o constan de derechos y obligaciones. O sea, el Estado le está otorgando derechos y obligaciones. En esta sesión, en la unidad 3 y unidad 4, nos vamos a enfocar principalmente a lo que es la persona física, o sea, al ser humano, a nosotros, ¿sí? Y obviamente el derecho, las leyes le otorgan cualidades específicas y debe de tener ciertos requisitos, como el primero, que es ser viable. Explicaremos también aquellos casos en los que el ser humano no tiene personalidad jurídica, así como las derivadas de la ausencia de la persona física. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos a ver en esta sesión. Ahora bien, derecho, concepto jurídico de persona. Primero que nada vamos a decir de dónde nace este concepto o la palabra de persona, ¿sí? En la antigua Grecia, en la Grecia clásica, pues normalmente se llevaban a cabo en los foros, tanto en Grecia como en Roma, representaciones teatrales, ¿sí? Entonces, los actores representaban a un personaje, ¿sale? Y pues obviamente portaban una máscara derivada de esa representación. Ahí surge el concepto de lo que viene siendo persona. Como les digo, viene del latín per y sonare. O sea, sonar fuerte, eso es lo que significa. Y
debemos considerar en principio que una persona física es un ser humano, ¿sale? El cual, pues como lo comentaba hace unos segundos, goza de derechos y obligaciones. En la antigua Roma, cabe señalar que no todas las personas que existían o que vivían en la ciudad de Roma estaban consideradas como personas. ¿Quiénes estaban considerados como personas? Pues aquellos que nacían específicamente en un estatus de libertatis, o sea, que no eran esclavos, ya que a los esclavos, a los extranjeros, bueno, principalmente a los esclavos, no se les permitía gozar de ciertos derechos, ¿no? Estaban limitados a lo que sus amos pues, eran propiedad, no se les ni personas, eran cosas, así se les llamaba. Entonces, solamente las personas eran las que tenían capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones. Con el paso del tiempo, por ejemplo, en la Edad Media, pues también fue evolucionando un poquito el concepto. En la Edad Media incluso se menciona que las personas, pues solamente algunas en su calidad de varones gozaban de ciertos derechos, ¿sí? Tampoco todos, porque pues para todos se tenía que pedir autorizaciones especiales, incluso hasta para el matrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, entendamos en principio que estos derechos de las personas, pues prácticamente nacen como tal posteriormente en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Ahorita en la actualidad, pues nosotros sabemos que las personas son capaces de tener facultades, deberes, y esto se deriva principalmente de un orden jurídico. En la siguiente presentación, a ver, dos conceptos, ¿no? Los seres humanos son considerados personas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que su conducta siempre va a ser objeto de una regulación jurídica. ¿Qué quiere decir esto también? Que existen normas, que existen leyes, que existen códigos que van a regular su comportamiento. El ser humano, como tal, es un ser sujeto a derechos y deberes, y normalmente derivan de una relación jurídica. Y de no existir esta, no habría tampoco justificación de la existencia del derecho. O sea, si no existieran normas jurídicas que regularan la conducta del ser humano, pues entonces, pues, ¿para qué existiría el derecho? O sea, el derecho finalmente es una disciplina completamente primordial para que se pueda considerar que en la sociedad exista una regulación, un conjunto de normas que regulen las conductas. Obviamente el ser humano, como lo menciona aquí en la presentación, por el simple hecho de ser humano como tal, se encuentra dotado de ciertas personalidad jurídica. En los conceptos básicos del derecho, nosotros podemos encontrar lo que es el derecho objetivo. Y el derecho objetivo nos menciona que son aquellas normas jurídicas bilaterales. ¿Qué significa esto? Que me van a imponer ciertas obligaciones. ¿Quién me las impone? Pues el Estado regularmente, pero también me va a otorgar ciertos derechos. Vamos a lo siguiente. Las personas tienen derechos, gozan de derechos, por ejemplo, los derechos humanos, pero también tienen obligaciones, como es el caso del pago de los impuestos. Finalmente, las personas humanas gozan de derechos, pero al mismo tiempo también gozan de obligaciones. Ahora bien, ¿cuál es el concepto jurídico de persona? Persona es el sujeto de representación propia en el derecho, o sea, representación propia, o sea, de uno mismo, capaz de asumir derechos y obligaciones. Ya más adelante vamos a ver lo que es el concepto de capacidad de ejercicio, que ya mencionamos un poquito en la primera sesión. Este concepto se relaciona con la institución de la personalidad y la capacidad, la cual se adquiere con el nacimiento. Este concepto como tal se adquiere con el nacimiento, pero se pierde o se extingue con la muerte. Cabe señalar que la ley protege los derechos de los concebidos no nacidos, ¿sí? Aquellos seres que todavía se encuentran en el vientre materno, así como los derechos que estos gozan en cuestión de sucesión testamentaria, ¿sí?
Ahora, también revisemos los siguientes conceptos. Las personas morales, que las vamos a ver en la siguiente sesión, pero por lo pronto sí quisiera adelantar esto. ¿Quiénes son las personas morales? El Código Civil de la Ciudad de México, en el artículo 25, nos expone una lista, ¿sí? De lo que son las personas morales. Está la nación, el DF, de Ciudad de México, los estados, los municipios, aquellas corporaciones de carácter pública, las sociedades civiles, los sindicatos, las sociedades cooperativas, todo eso son las personas morales, mismas que, como lo dije anteriormente, vamos a revisar en la siguiente sesión. Ahora, aquí les voy a exponer tres definiciones de tres exponentes muy importantes que se refieren a lo que es la persona física. Tenemos la de Immanuel Kant. Immanuel Kant nos decía que es un ente jurídico, corpóreo, susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Tiene un fin propio por cumplir y debe cumplirlo por su propia determinación, o sea, que esté convencido de cumplir sus fines. Es decir, tiene un fin en sí mismo y como consecuencia posee dignidad. Eso es lo que nos mencionaba Immanuel Kant en relación con el concepto de persona física. Max Scheler, por su parte, nos señalaba que es una unidad concreta, real en sí, de actos de diversa esencia e índole. Al referirse a actos de diversa esencia, es todas las cosas que puede llegar a realizar una persona física, ¿sí? Y que está con, ahora sí que